Y ahora vamos a estar en contacto con el doctor Gerber Cuba García, médico especialista en política de salud pública y analista político. Qué un saludarlo, mi estimado doctor Gerber Cuba. Buen día, ¿cómo está usted? Muy buenos días, señor José Hernández, y un saludo a todo el país. ¿Cuál es la mirada que tiene de la presente semana, no? Naturalmente el tema de las vacunas es uno, pero ¿qué otra mirada política tiene usted en la semana para ingresar como es habitual? Esta semana tenía como dificultad enorme la conmemoración de un año de las protestas en el sur. Y probablemente hubiese sido ese el hecho político de la semana. Sin embargo, esto fue cambiado rápidamente a raíz de lo ocurrido en el Ecuador. Y esto ha generado, de alguna manera, una mirada interna sobre la agenda que tenemos pendiente para evitar que lo que ha ocurrido en el Ecuador ocurra en el Perú. Y aquí lo primero que habría que observar, cuáles son los factores estructurales que podrían determinar que un hecho similar ocurra en nuestro país. Y ya las marchas del año pasado nos dieron una pista que los medios ya no han señalado o algunos han tratado de pasar por alto, pero que todos recordamos, como por ejemplo el tema de la minería ilegal, el tema de la tala ilegal, el narcotráfico y algunos grupos todavía remanentes de Sendero Luminoso, sobre todo en la zona de Lebrán y algunos otros lugares del país. Esto es un cóctel sumamente complicado si es que notamos que han comenzado a pulular una serie de bandas extranjeras muy agresivas, que inclusive generan nuevas formas de delito que no teníamos, como es la extorsión y el sicariato. Entonces creo que esta es una primera mirada que se tiene que dar al interior de nuestro país a vista de lo ocurrido en el tema con el Ecuador. Es decir, lo que era una conmemoración de los hechos en el Perú se transformó pues en algo muy insignificante frente a los hechos que han ocurrido en el Ecuador y lo que podría ocurrir en el Perú en el futuro. Y es por eso que ahora lo que tenemos ya no es un hecho de conmemorar, sino cuál es la agenda pendiente para evitar que eso ocurra. El segundo aspecto que es necesario señalar es que el proceso contra el expresidente Castillo y su gobierno continúa. La Fiscalía ha pedido una serie de años de prisión para los tres principales actores de el fallido intento de golpe del año pasado, y por lo tanto creo que eso va, como se dice, también para abonar en favor de evitar esas convulsiones sociales que tanto generaron estragos el año pasado. En el tema económico, quizá aquí la nota discordante fue la continuidad de este tema de la presencia del ministro de Economía, Alex Contreras, que no ha logrado recibir eh, el beneplácito, digamos, del Premier ni de la presidenta Boluarte en modo contundente. Y esto genera de alguna manera cierta precariedad, a pesar que él ha señalado que se queda, que no va a renunciar, pero ahí faltaba el condimento presidencial y del Premier para que eso sea más creíble. Por Parece ser otro que lado, continúa. este amago de renuncia lo ha fortalecido más al ministro Contreras, ¿no? Porque ahora incluso ya sale con un conjunto de anuncios, entre ellos el tema de la posibilidad de que el gobierno inyecte recursos a Petroperú, ¿no? Para un salvataje financiero, ¿no? Entonces, ¿Qué es el problema de fondo? así es. Porque el tema se inició hace varias semanas cuando se otorgó los lotes a dedo, sin licitación, directamente a Petroperú, lo que muchos han llamado una estatización encubierta o una extractación directa, y ahora inyectar más dinero cuando el país esté en una situación económica precaria se genera ya un doble despropósito. El primero fue hacerlo y el segundo fue continuarlo e incluso fondearle más dinero. Pero bueno, eso tendría que ser ratificado por las altas autoridades del gobierno,
en este caso el Premier y la Presidenta de la República, pero también sigue en circulación las bolas de que habría cambios de gabinete ministerial y esto genera de una manera todavía cierta incertidumbre. Creo que bien haría la Presidente o el Premier señalar que estos cambios no van a ocurrir y que seguirán con el mismo equipo de gobierno un periodo más. Y en el tema, creo, social, se ha visto en este periodo un poco más de tranquilidad. No hemos visto grandes movilizaciones, no se esperaba que estas movilizaciones que iban a hacer en el sur, que pensaban que iba a ser grandes manifestaciones, eso no ha ocurrido y creo que más bien lo que ocurrió en el Ecuador ha puesto más bien a la población un poco más cauta en seguir estos llamados al desorden en el país. Y por otro lado también hay un enorme debate, creo yo aquí ideológico, por la ley forestal, ¿no? Esa modificación de 2 artículos de la ley forestal que permiten, pues, de alguna manera, delimitar los terrenos que se tienen en las zonas de la selva. Esto es un tema ideológico, va a haber para ambas posiciones, pero creo que los sectores que se oponen a esta norma no observan que dentro de este aspecto de inseguridad ciudadana se encuentra la tala ilegal y por lo tanto enfrentar este tema de las propiedades o de la demarcación de las propiedades en la selva podría evitar este tema en el corto y mediano plazo. Por eso es que quizá haya tantos detractores. Sin embargo, son más que todo mediáticos, no hemos visto ninguna movilización social importante sobre el tema, más bien hemos visto una cierta polarización. Claro, ahí el debate está en que no se aceptaron unos pedidos de reconciliación a la norma, pero es evidente que eso se tendrá que tramitar esos pedidos en el marco del Congreso de la República y ya lo ha expresado el presidente del Congreso que esos pedidos fueron extemporáneos. Es obvio que en el Congreso todo tiene reglamentos y por lo tanto ya verán las comisiones respectivas cuando tengan que tratar el tema y poder ver eso. En todo caso, la voluntad de la mayoría se ha respetado porque la norma ha sido promulgada y es obvio que si no hay una mayoría que lo exija, eso va a quedar tal como está. Tema que no quiero perderlo de vista, nos quedan 4 minutos, doctor Cuba, es el tema de las vacunas, que generó todo un despliegue informativo, presentaciones del ministro, del viceministro del sector, ¿no? Me gustaría conocer la opinión suya, por favor. Exactamente, yo he escrito en relación a eso un artículo y yo creo que sería comprensible que la población tome en cuenta algunos aspectos. El primero de ellos tiene relación a la producción de las vacunas. Y como todos saben, cuando se produce un lote de vacunas, se deja un stock un stock de lotes, se deja un stock en el laboratorio. Para ir, ese stock es siempre revisado para ver cómo se comportan las vacunas que han sido ya despachadas a los países para ser vacunadas. Ese stock es como un testigo, sirve precisamente para poder, si es que hay algún tema, alguna queja, algo, este stock es revisado para ver si es que la población o las quejas o los reclamos tienen razón o no. Pero también sirven para ver la estabilidad o la forma en que la vacuna se conserva y cuál es su vía útil que puede tener. Y en ese sentido, este tipo de vacunas, que en el Perú tenemos como 3 millones de dosis, se han hecho estudios en los propios laboratorios que son de Moderna y Pfizer, y ambos han demostrado que la vacuna es útil todavía 18 meses. Y en ese sentido, entonces, han comunicado a la Organización Mundial de la Salud, a los estados que han comprado estas vacunas y les han dicho que no es necesario descartarlas porque la vía útil de estas vacunas ha sido extendida debido a los estudios propios que tienen los laboratorios. Hasta aquí, como se dice, el suelo está parejo, es decir, no hay ninguna incongruencia técnica ni científica sobre el tema del uso de estas vacunas que tienen su etiqueta vencida y que todavía pueden usarse un tiempo prudencial hacia el futuro, que no será mucho tiempo, porque todos sabemos que el número de dosis que tenemos de estas vacunas son solamente 3 millones, o sea, no es mucho
lo que se tiene y probablemente en pocos meses se agote. El segundo tema es cómo este criterio científico y tecnológico, estos criterios que se saben, que tienen evidencia científica, fueron comunicados a la población. Ese es un segundo tema. Y creo que aquí podría ser discutible la forma en que la población se ha enterado o se ha dado cuenta de esto y ha hecho sus quejas y cómo se han comunicado oportunamente las cosas. Creo que este tema se podría mejorar e inclusive el ministro por propia iniciativa ha salido en todos los medios, ha dado entrevistas directas en los medios de comunicación, ha hecho una reunión con todos los gobernadores regionales, el gobernador de Chiclayo, que fue el anfitrión de esta reunión de gobernadores, que además es médico y químico farmacéutico, se colocó esta vacuna con extensión de uso, y además también los demás gobernadores han hecho lo propio y se han comprometido a continuar toda la vacunación. Por otro lado, han salido los comunicados de colegios profesionales, academias científicas, de medicina, la Organización Mundial de la Salud, todos ellos abonando en el mismo sentido y respaldando la posición que ha tomado el Ministerio de Salud. Yo creo entonces que en este tema lo que hay que hacer más bien es no solamente mejorar las coberturas de vacunación, que todos sabemos que estaban un poco bajas, porque ya de por sí la población no había visto, había percibido que el tema del riesgo del COVID-19 ya había disminuido y había dejado de tener necesidad de vacunarse. Pero luego del pico que ha habido de casos en el mes a fines de diciembre y los primeros días de enero, es que otra vez la gente ha acudido a vacunarse y es cuando ha salido el tema del vencimiento de las vacunas. Entonces, en este escenario hay que tomar en cuenta otro segundo aspecto, que hemos pasado a una endemia, es decir, el virus de la COVID-19 ya se quedó en el país y cada año tendremos nuevas subvariantes que nos digan cómo que puedan afectar de nuevo a la población, como ocurre con la influenza, que es estacional. Vamos a tener, como se dice, un COVID estacional, que siempre nos va a tomar la delantera, porque nadie puede prever cuál va a ser la variante. Y mientras se fabrican estas vacunas, siempre va a haber un desfase entre la aparición del virus y la aparición de la vacuna que ocurre. Esto se llama el fenómeno del escape del efecto de la vacuna ante el virus. Pero ocurre entonces que la recomendación siempre es que se vacunen todos con la vacuna que se tiene, porque de esa manera disminuye el riesgo de acción de nueva subvariante que ocurre. Y esto es porque son linajes que vienen, unas suceden a otras y por lo tanto, de alguna manera las vacunas siguen teniendo efecto. Y eso es lo que ocurre también con la vacuna de influenza. Nunca es posible vacunar a tiempo, digamos, cuando aparece el primer caso, con la vacuna que va a venir ese pico, ese brote. Sin embargo, eso ocurre también ahora. En consecuencia, hay que acostumbrarnos a esta nueva etapa en que nos encontramos, que es la etapa de endemia, con sus picos estacionales, y también a que la población comprenda que es necesario vacunarse regularmente contra la COVID-19 de aquí en el futuro. Por eso es que es necesario que el gobierno tome las medidas adecuadas para que siempre haya un suministro adecuado de vacunas. Muy bien, mi estimado doctor Javier Cuba, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día, muy amable. Un abrazo una vez más y un saludo a todos los peruanos. Gracias.